Esa palabra es finalmente lo que nosotros necesitamos, como el agua, ¿no? Como el aire. Necesitamos para poder crecer, para poder tener la verdadera vida. Cristo dijo: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Cristo quiere vida para nosotros, pero el día de hoy no se imaginan en cuántos lugares está creciendo una corriente que tiene el nombre muy parecido al Evangelio, al cristianismo, pero que está muy alejado del mensaje de la palabra de Dios. Y esta corriente nos dice que para tener gozo en la vida, que para tener plenitud, para poder disfrutar de dicha y de felicidad, necesitamos cosas, necesitamos materialismo, necesitamos prosperidad, necesitamos experiencias místicas. Estamos desplazando a Cristo del lugar protagónico en la que Dios lo colocó. En la Biblia no hay persona más importante que Cristo. En la Biblia no hay un tema más importante que el reino de Cristo. Pero el día de hoy, lamentablemente, el enemigo ha sabido sembrar un evangelio, como diría el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, un evangelio distorsionado, torcido, tergiversado, pervertido. El evangelio, si el centro de su mensaje no es Cristo, no es evangelio. Estamos llamados a vivir a Cristo. Y desde que Dios puso eso en mi corazón hace 18 años atrás, mi vida nunca fue la misma. Los que conocen mi testimonio saben que desde que nací con un defecto físico que me llena de dolor el cuerpo, de debilidad. A veces paso postrado en cama semanas o meses. Y viví mi vida pensando de que Dios no me amaba, porque le pedía un milagro, porque le pedía sanidad, porque le decía: ¿por qué no soy feliz? En depresiones, ¿no? En muchas enfermedades, hasta que comprendí que el evangelio no se trata de mí, se trata de Cristo. Y desde ese momento le dije: Cristo, no importa si tú no me sanas, no importa si no me das bienestar, para mí el vivir será Cristo. Y desde ahí, hermanos, ha comenzado toda una aventura, pero maravillosa, sirviendo al Señor. No sé otra cosa, sino más que predicar a Cristo. Y cuando nos piden un tema como vamos a predicar por el Día de la Madre, a mí me cuesta. Pero gracias a Dios que Cristo ha orientado sus principios para que podamos, por su gracia, también nosotros deleitarnos, edificarnos y crecer. Pero siempre teniendo en cuenta que el final propósito de las Escrituras no es nuestra mera felicidad, sino es la gloria de Cristo, ¿sí? Te voy a invitar un momento a ponerte de pie, si no te molesta. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Muy bien, oramos. Padre, a ti sea toda la gloria, oh Dios. A ti sea el honor y la alabanza, Señor. Te glorificamos, oh Dios. Pedimos de tu sabiduría, Padre. Pedimos de tu fuente, Señor. Pedimos de Cristo que llene nuestra vida, Padre, de tu plenitud, Señor, para tu alabanza, para tu gloria. Gracias porque hoy estamos celebrando, Señor, un día muy especial, porque nos diste el privilegio de tener un hogar, quizás una madre, Padre, y poder nosotros recordar que todo eso estaba orientado para tener una relación con Cristo. Y darle a Él nuestra vida, nuestra gratitud y nuestra alabanza, Señor. Te pido que te glorifiques en este mensaje, que hables a mi vida y a la vida de cada uno de los presentes y los que nos escuchan en otros lugares, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, tome asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Qué les parece? En la Epístola a Filipenses. Epístola a Filipenses capítulo 4. ¿Sí? Filipenses capítulo 4. El tema lo vamos a llamar así: el gozo de una madre. ¿Sí? El gozo o el regocijo de una madre.
Y la propuesta que hoy quiero traerle a ustedes es que si Cristo no es el gozo de tu corazón, nada lo será. ¿Sí? Si Cristo no es el gozo de tu corazón, entonces nada lo será. Y cuando decimos nada, no solo nos referimos a cosas, experiencias, sino también a personas. Y en esas personas están incluidas nuestros propios hijos. De todos los temas que nosotros podamos tomar, el tema de los hijos es uno de los temas más delicados y más difíciles. Cuando allá nosotros enseñamos acerca de Abraham entregando literalmente a su hijo a Dios, las madres rompen a llorar, porque es uno de los temas más delicados y más difíciles. Los hijos son muy amados, los hijos son un tesoro para nosotros, ¿no es así? Pensar que Dios nos pide amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, más que a cualquier otra persona en el mundo, inclusive más que nuestros propios hijos, nos hace entender entonces la dimensión del amor de Dios. Entonces, la propuesta es sencilla. Dios nos está llamando a amarle por encima de todas las cosas. Por eso es que si tu gozo, tu amor, tu plenitud no es Cristo, nada más lo será. La epístola de Filipenses es una epístola que está diseñada para avivar nuestro primer amor por Cristo. Desde el primer capítulo al final, al cuarto capítulo, todo es amor a Cristo. Primero hay que entender las circunstancias en las que Pablo escribe esta carta. No lo está escribiendo en una isla, disfrutando del sol, de la arena. No está de vacaciones. Él está escribiendo desde una cárcel. Y no está en la cárcel porque haya hecho algo malo. Está en la cárcel por creer en Cristo y por predicar a Cristo. Y él cuenta en su testimonio que ya está avanzado en edad, no está joven, está ya muy anciano, está enfermo, tiene muchas necesidades y en medio de todo eso tiene enemigos que quieren destrozarlo, quieren destruir su vida, no solo dentro de la cárcel, también fuera, no solo entre los incrédulos, también entre los creyentes. Había quienes querían añadir aflicción a sus prisiones. Esto es el trasfondo de esta epístola. Él escribe estando en circunstancias muy extremas, muy difíciles. Había perdido a algunos, como Onesíforo, había sido un compañero de milicia y a estas alturas probablemente está en la presencia del Señor. O sea, había sufrido también el abandono de muchos, los de su equipo, los de hermanos. Entonces, la crisis que él estaba pasando era muy difícil de afrontar. Sin embargo, es la epístola en donde él más menciona el gozo del Señor. Y así la vida del cristiano se entreteje entre dos hilos muy importantes: el gozo de Cristo y las aflicciones por Cristo. No se puede separar lo uno del otro. Aquel que desea vivir su plenitud en Cristo tiene que entender lo necesario que es padecer por Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Pero uno no va a poder sufrir por Cristo si es que no se ha consagrado inicialmente y no vive consagrándose cada día a Cristo. Bueno, ese es el mensaje básico de Filipenses. Si yo no vivo para Cristo cada día, no voy a tener las aflicciones como un privilegio y por lo tanto no voy a disfrutar de la perfección de Dios en mi vida. ¿Sí? El capítulo 1 podríamos llamarle así: Cristo, el propósito de vida. El capítulo 2 le podemos llamar Cristo, el modelo de vida. El capítulo 3, Cristo, el premio de vida. Y el capítulo 4, Cristo, el poder de vida. Cada una de esas cosas trae enseñanzas, principios y respuestas que Dios anhela de sus hijos. En el capítulo 1, Cristo es el poder de vida. Podríamos preguntar, ¿por qué Jesús es el propósito de vida? Básicamente por tres cosas. Primero, porque Cristo es el autor de la vida. Él es la fuente de la vida. Sin Cristo no hubiera nada de lo que experimentamos, de lo que vemos, de lo que vivimos. Nada, absolutamente nada. Dice la Biblia que en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Muy bien.
también segundo, porque Cristo es el sustentador de la vida. No solamente por medio de Él fueron creadas, sino que en Él subsisten todas las cosas. Cristo nos sostiene. No nos sostiene la gravedad, no nos sostiene el magnetismo, ¿sí? No nos sostiene la fuerza atómica, nos sostiene el poder de Cristo. Y Él dice, sostiene el universo con su poder. Y en tercer lugar, Cristo es propósito de vida porque Él es la esperanza de vida. En la Biblia no se menciona a Cristo como una esperanza, sino como la esperanza. Porque fuera de Cristo no tenemos esperanza. Así de simple. Y por eso, hermanos, es absurdo depositar nuestra esperanza en otras cosas o en otras personas que no sea Cristo, inclusive en nuestros propios hijos. Pero hay muchas madres cristianas que aún no entienden esto y su vida son sus hijos. Dicen, sin mis hijos yo me muero. Sin mis hijos yo no sé qué voy a hacer. Algunas están orando porque, Señor, mis hijas se queden eunucos en mi casa para siempre. Que no se me casen, por favor. Sí, algunos ya están preparando a sus hijos para que vivan castos y puros para siempre, ¿no? No, llévete lo que quieras, pero menos mis hijos. Incluso al esposo que se vaya a dormir con Bobby, ¿no? Que se lo lleve el Señor, pero mis hijos no me toquen a mis hijos. Ya estamos hablando de mujeres cristianas que aún no han entendido que si Cristo no es el gozo de sus corazones, entonces nada lo podrá hacer. Y por eso es que muchas veces vivimos con tanta insatisfacción. Cada día es una guerra nueva. Cada día queremos satisfacer algo y no sabemos qué es. ¿Y cómo se traduce eso? En amargura, en enojo, en estrés, en cansancio, en quejas. Y sin saberlo, no solamente somos infelices, sino que hacemos infelices a los que están ahí a nuestro costado. Y creemos que somos las víctimas y que por los demás estamos viviendo como estamos viviendo. Por culpa de mi esposo, pastor, tú no sabes cómo es él. Por culpa de mi suegra, dicen otros. Por culpa de el clima, no sabes cómo es el clima acá. Y somos las víctimas del universo. Y hasta que no entendamos, hermanos, que nosotros somos el problema, entonces nada va a cambiar. Porque la mujer sabia edifica su casa. Lo sabemos de memoria. Pero en la vida eso se nos olvida. Para que la mujer sea sabia y para que como consecuencia de eso pueda edificar su casa, tiene que aprender a vivir a Cristo cada día. Si sigues depositando la satisfacción de tu corazón, tu alegría en otras personas, como tu esposo, tus hijos, qué sé yo, tu trabajo, estudios, yo no sé, siempre vas a vivir así. Ahora, la idea no solo es que vamos a vivir así, insatisfechas, con estrés, afanadas, sino que al vivir de ese modo no somos de bendición para otros. Pero Dios te ha llamado a ser fuente de bendición. Dios te ha llamado a ser luminar en el mundo. Dios te ha llamado a ser sal en esta tierra. Pero como estás tan afanada en otras cosas, no solo pierdes la dicha tú, sino pierdes esa bendición de ser fuente de vida para otros. Ya no somos de bendición. Y deberías sentirte muy mal por no ser de bendición para otros. El apóstol Pablo en Romanos 1 le dijo a los romanos: mira, yo hasta ahora no he podido ir a vosotros. Saben, soy deudor a ustedes, los que estáis en Roma. Pablo se sentía en deuda cada vez que él encontraba personas a quienes no había impactado con el Evangelio de Cristo. ¿Te sientes tú en deuda
por el día de hoy no estar influyendo, no estar siendo de bendición para otros? ¿O sigues viviendo de manera muy interiorizada? Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué no recibo aquello? Ay, ¿por qué no me ayudan? Ay, ¿por qué mi esposo no cambia? Ay, ¿por qué mis hijos no son así? Entonces, paso número 1, tengo que reconocer que en realidad el problema no está en los demás, no está en las cosas, no está en el sistema, sino está en uno mismo. Está en ti, así como está en mí. Pero la solución a ese problema, porque el Señor lo ha querido así, también está en nosotros. Porque en el momento que tú creíste en Cristo, ¿a dónde vino a morar Cristo? ¿A dónde vino a morar Cristo? ¿Ah? En nosotros, en ti, en tu corazón, en tu cuerpo. En Efesios capítulo 3, Pablo dijo, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones. Entonces, la solución está en ti, ahí, no está lejos, no está al otro lado del mundo. Vive contigo cada día, ¿sí te das cuenta? Por eso es que Pablo entendió esto y en el versículo 21 de este capítulo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Pero por qué dijo Pablo eso? La clave está en el primer conector, la primera proposición, porque eso nos enlaza a todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Y qué había dicho anteriormente? Redundan las cárceles, los maltratos, la violencia, el sufrimiento, los enemigos, pero en medio de todo esto yo me gozo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Entiendes? No necesitaba Pablo que cambien las circunstancias de la vida. No necesitaba que las demás personas sean transformadas. No necesitaba que todo el mundo le trate bien. Puede que en este mundo nada cambie, es más, puede que empeoren todas las cosas, pero si tú vivires Cristo, tú vas a estar gozosa. ¿Sí me dejo entender? El gozo de Cristo es algo que nunca el mundo nos puede quitar. ¿No te alegra eso? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Oye, es promesa de Cristo. No dijo, yo les voy a librar de la aflicción y los problemas. No, sí van a tener aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción del mundo, pero la clave está dentro de nosotros. Cristo ha vencido al mundo. No necesitas que los demás cambien. No necesitas que tus problemas se solucionen. No necesitas tener prosperidad en esta vida. No necesitas ni siquiera la sanidad de tu cuerpo. Pablo estuvo enfermo todo su ministerio. Lo único que necesitas es vivir a Cristo. Nada más y nada menos. Simple, ¿no? Pero tan difícil de vivir si cada día no caemos rendidos a los pies de Cristo. ¿Eh? Entonces, Cristo es el propósito de vida. En el capítulo 2, Cristo es el modelo de vida ¿en qué? Modelo de humildad, modelo de sacrificio, modelo de servicio. Pablo, ¿por qué vivía de esta manera en medio de sus aflicciones? Él decía, porque imito a Cristo. Y Cristo es el primer ejemplo que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que no exigió sus derechos. Cristo tenía el derecho de pleitesía, de adoración, de alabanza, de crédito, pero no hizo caso de eso y se humilló a sí mismo. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Ayer de casualidad estaba revisando el Facebook y vi un videíto de un esposo y su esposa que estaban conversando. Y la esposa le decía, amor, ya no quiero pelear contigo. Y el esposo le dijo, yo tampoco, amor, qué bueno. Y ella le dijo, sí, simplemente dame la razón en todo. Sí. Qué difícil es humillarnos. Qué difícil es vivir en humildad. Pero Cristo, teniendo todo el derecho del universo, se humilló a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros para pretender algo diferente?
Si tú me das la razón, vamos a vivir en paz. Y si no, prepárate. Si no le das la razón hoy a las mujeres, dicen ellas, transformación. Se enojan, se quejan, ya no cocinan, ya no atienden, ¿no? Qué difícil es seguir el ejemplo de Cristo. No fue solo una humildad en el sentido de que estaba calladito sin hablar con nadie, sino fue humillación, y humillación hasta lo sumo. Colgado desnudo, ¿sí? Siendo torturado, burlándose, todo el mundo burlándose de él. Y él, dijo Pedro, como un cordero, no enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! Oh Señor, qué difícil es vivir la vida de humildad. Por eso es necesario vivir a Cristo, ¿te das cuenta? Porque si no vivimos a Cristo cada día, esto es imposible para nosotros. Capítulo 3. Cristo, el premio de vida. Cristo, el premio de vida. ¿Por qué? Primero, porque Él triunfa sobre sus enemigos. Es más, ha triunfado. Pero en el capítulo 3 se les informa a los creyentes que van a lidiar todavía con enemigos, con la confianza de que Cristo les da victoria sobre los enemigos. Cristo es el premio también, ¿por qué? Porque hay un costo que asumir mientras estamos en este mundo. Es muy bonito estar aquí en la adoración, como lo digo a los chicos en el campamento, es el cielo, ¿no? Ahí vivimos todos los días con la palabra, todos creen como nosotros, nos tienen que levantar para hacer nuestro devocional, al dormirnos también con nuestro devocional y es maravilloso. Pero Dios no nos ha llamado a estar encerrados siempre en un templo, en un campamento. Dios nos ha llamado a la vida real, allá afuera. Y allá afuera hay que asumir un costo. Algunos pensamos que venir a la iglesia es venir a descargarse. Como algunos me decían, no, pastor, yo necesito ir a la iglesia para desfogarme, para sacar mi estrés, para vivir un poquito de felicidad en medio de la tormenta de mi vida. Y yo le digo, no, tú vienes a Cristo, tú vienes aquí a la iglesia a rendirle los frutos de tu victoria allá afuera. Por eso en Hebreos capítulo 3 dice, ofreciéndole a Él sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Tú no vienes a la iglesia como a un spa, ¿sí?, a pasarla bien. Tú vienes aquí a reconocer la grandeza de Cristo y a decirle gracias Dios, porque los otros 6 días de la semana me diste la victoria allá afuera. Porque pude impactar con el gozo de Cristo. ¿Te das cuenta? Para mí el vivir es Cristo. Y Cristo es premio de vida. ¿Por qué? Porque Él promete transformación. Quizás uno de los más grandes sufrimientos sea lidiar con nosotros mismos. Usted como mujer no dice a veces, quiero ser diferente. Oh Señor, cámbiame por favor, ¿no? Transfórmame. Lo cierto es que Cristo ha prometido transformarnos. Un día seremos todos perfectos, sin pecado, y sin arrugas, como para darnos esperanza. Pero mientras estamos a la espera de esa promesa, hay un proceso que implica sufrimiento, que implica aflicción. Por eso necesitamos vivir a Cristo. Y así llegamos al capítulo 4, donde vamos a desenvolver rápidamente este tema, Cristo, el poder de vida. Y así vamos a ver el verdadero gozo de una madre, no sus hijos, sino Cristo. La lógica a veces nos dice que si nos damos para los más débiles, y para una madre su hijo siempre va a ser el más débil. No importa si su hijito ya tiene 45 años, para ella es su bebé, ¿no? Entonces vamos a darnos a nuestros hijos y porque son los más débiles. Eso nos dice la lógica. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Si primero le das el lugar a Cristo, todo lo demás estará bien.
todo lo demás estará bien. Algunos me dicen, pastor, de repente a usted le es fácil porque usted no sabe lo que es lidiar con un hijo. Y entonces le cuento un poquito nada más de mi testimonio. Y le digo, cuando nos casamos nosotros en el primer mes, habíamos proyectado no tener hijos hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque mi esposa estaba delicada de salud, había venido de un cuadro muy difícil en lo que casi se va a la presencia de Dios, y yo igualmente. No estábamos para tener hijos. Así que 5 años sin hijos creo que va a ser bueno. Además estábamos empezando la iglesia, ¿sí? Tenía que asumir un trabajo, tenía que hacer muchas cosas. No teníamos una casa, es más, no teníamos ni una cama para dormir. Pero al mes, contra todos los pronósticos, Dios envía a nuestra hijita, ¿no? Ella sale embarazada, caí postrado en cama, me botaron del trabajo. Mi esposa a las 2 semanas de embarazo cae en cama y no se levanta a los 9 meses de embarazo. Una deuda en banco por 2 años. Me habían robado toda la casa. Todos los ahorros que había juntado para tener nuestras cositas, aunque sea una cama y unas puertas, porque no teníamos ni puerta en la casa. Y todo, un día antes de ir a comprar las cosas, se lo llevaron todo. Y encima de eso me echaron del trabajo. ¿Sí? Mejor no les cuento ya más. Allá a los jóvenes les digo solo la introducción, porque ya están llorando cuando yo estoy en la introducción. Y comenzó toda una aventura, y me gusta llamarla aventura, porque había pasado 5 años en el seminario. Antes de eso, 4 años en el discipulado de mi iglesia. Había pasado más de 12 años estudiando la Biblia. Pero en ese solo año conocí más a Cristo que en mis 36 años de vida. En el horno de fuego. Yo tuve que predicar en las calles a Cristo con mi hija en brazo. No un día, no 2 días, meses, años, hasta que la columna ya no me dio más. Yo estaba en las veredas de la calle, del centro de la ciudad, predicando a Cristo 10, 11, 12 de la noche con mi hija en brazo. Yo tenía que subir a los púlpitos a veces con mi hija aquí a predicar, porque mi esposa estaba hospitalizada, recibió 4 operaciones. En el proceso del embarazo casi 4 veces abortamos a la bebé. Y yo me conocía a todos los equipos del hospital. Cuando yo entraba me decían, ahí viene el caserito. Me conocía todas las farmacias. Ellos me han visto incluso llorando, desesperado en algunas noches, sin saber qué hacer. Sé lo que es estar en las calles por no tener una leche para tu hijo. Sí, sé lo que es eso. Sé lo que es tener que cocinar con una mano en la hornilla y otra mano tratando de calmar a tu hija que llora. Sí. Sé lo que es despertarse cada 2 horas durante toda una noche, durante semanas enteras, toda la madrugada, para darle la leche a la bebé porque ella no espera. Y al día siguiente tener que seguir levantándose a trabajar, a hacer las casas, a hacer muchas cosas. Uy, mi hermano. A veces las mujeres me dicen, es que tú no sabes, pastor. Tú no sabes lo que hace una madre. Yo he tenido que lavar ropa a mano a las 3, 4 de la mañana. Y he tenido que hacer el aseo de mi casa a las 5 de la mañana. Porque un solo descuido y perdí a mi hija, a mi esposa. A Dios gracias que pasamos con éxito ese primer año. La bebé nació sin ningún problema. Un milagro médico le llamaron. Los médicos no esperaban que ella llegue a los 7 meses. Me dice, hagan todo lo posible para que llegue a los 7, porque si nace a los 6, no tenemos el equipo para su hijita. Si nace a los 6, no va a sobrevivir. ¿Cómo rogaba al Señor? Ella nació a los 9 meses.
justo en un servicio de culto. Tuve que irme de emergencia. Todos me decían, pastor, ya va a pasar. Ya nace tu hijita y todo se va a solucionar. Ya no más enfermedades, ya no más dolencias, ya no más aflicción. Y yo decía, ay Señor, ya que nazca, que nazca, que nazca. Esa vez estaba en el hospital hasta las 4:30 de la mañana. Al fin pude ver a mi hijita, un gozo tremendo. Pero no pude llevar a mi esposa a casa. Se complicó la operación. Después de unas semanas la tuvieron que volver a operar. Después de un mes, otra operación. Hermanos, me dijeron que naciendo la bebé se iba a solucionar todo. ¿Saben cuánto tiempo pasó después que la bebé nació? 4 años más. 4 años que mi esposa estuvo en cama y yo tuve que seguir esa misma dinámica de trabajar, de ver por el ministerio, predicar en la iglesia, atender a mi hija, atenderle a ella. Y en medio de todo eso, los hermanos te van a poder decir allá, yo nunca falté a ningún culto de oración, a ninguna predicación, a ningún evangelismo, porque para mí el vivir es Cristo. Sabía lo que era llevar a mi esposa con mi hija en silla de ruedas. Acá yo digo, nos hubiese sido más fácil porque acá es llano. Allá nosotros vivimos entre montañas, en unos valles, donde tú para llevar en silla de ruedas tienes que ir cuesta arriba. Ahora mi columna no me lo agradece. Pero para mí el vivir es Cristo. Cuando yo salí en redes sociales, porque llegó en medio de todo eso que estábamos pasando, llegó la pandemia, para variar. Y decimos, Señor, tú tienes el control, porque no tenemos absolutamente forma no sé cómo vamos a pasar esto, pero no voy a cobrar ni un sol por predicar tu palabra. Bueno, el sol es la moneda peruana. No voy a cobrar absolutamente nada por dar un curso, aunque sí teníamos mucha necesidad, como no te imaginas. Pero si Cristo es el poder de la vida, si Cristo es el gozo de la vida, no solo tiene que verse en mi boca, sino en mi vivir. Y decidimos salir a transmisiones sin pedir absolutamente ninguna ofrenda. Y a la iglesia, pastor, van a dar el diezmo. No le pidan diezmo a nadie, por favor, que ellos también están pasando sus aflicciones y sus necesidades. Comenzamos a transmitir una media de 11 horas diarias. Y yo no sé cómo la columna me daba, porque para ese tiempo yo ya estaba muy mal de la columna. Y mi voz, yo nací con una dificultad en todo el cráneo, que se va hasta la parte media del cuerpo. Y por eso es que tengo un oído que no oigo, y producto de eso, bastante dificultad en cuanto al diafragma, el paladar y la faringe. Recibí algunas cirugías menores que gracias a Dios me ayudaron, pero estuve a punto de quedarme totalmente sordo y mudo. Por eso es que yo hice un blog en internet, porque estaba perdiendo la voz y la audición totalmente, y paraba, como le dije, enfermo en cama. Así que le dije, Señor, si ya no tengo voz, si ya no tengo oídos, aún tengo mis manos que pueden escribir. Entonces comencé a escribir, y cuando vi cómo eso impactaba a tantas personas que solo escribiendo ellos leían y se levantaban, hasta salían de los hospitales, y eso para mí era tremendo, porque me decían, tú no sabes lo que esta palabra ha hecho conmigo. Y yo he salido del hospital de un cuadro muy difícil y yo estaba en cama postrado. Y yo decía, Señor, ahora he descubierto cuál es el gozo de la vida. Por eso es que cuando llegó la pandemia no dudamos. Ya no era ahora escribir, era ahora salir por cámara. Hermano, soy un hombre muy, muy introvertido, como no te lo imaginas. Yo no me imaginaba estar en cámaras. Comencé a salir con mi celular. Y Dios me enseñó tanto en ese trayecto de vida. 11 horas sin interrumpirse,
11 horas al día, donde vidas enteras fueron transformadas por el Señor, por su palabra. Y lo único que nosotros hacíamos era predicar a Cristo. Nada más. No hay otra razón de vida. No hay otra fortaleza de vida. Es más, no hay otra manera de vivir. Yo te animo hoy, mujer, vive a Cristo. Deja de quejarte. Deja de afligirte. Deja de pensar que las cosas alrededor tienen que cambiar, o las personas. Vive a Cristo. Una vez alguien pintó un cuadro en donde había un mar en tormenta, vientos, rayos, huracanes, relámpagos, las olas gigantescas. Y una vez alguien vino y le preguntó al autor de esa obra, le dijo: ¿cómo se llama tu obra? ¿Qué significa? Y él dijo: esa obra se llama Paz. Y todos lo miraban: ¿cómo paz? Si yo veo todo lo tormentas y rayos y truenos y todo. Y él dijo: no, si te fijas bien, en el centro del cuadro, en un costadito, en una piedra, había una palomita que estaba ahí reposando, tranquilita. Y dijo: ¿ves tú a esa paloma? Sí. Eso es paz. Hermanos, no necesitamos que el mundo repose a nuestro alrededor. Puede ser el mundo que se cae a pedazos. Puede haber grandes olas, grandes vientos, pero si nuestra vida está en la roca, estamos firmes. Eso es paz. Eso es paz. Disfrutar a Cristo en medio de las olas, eso es paz. ¿Qué hacía Cristo cuando el mar estaba en tormenta? Dormía. Tremenda lección. Porque mientras Cristo esté en la barca, nada en este mundo va a poder hundir esa barca. Y la barca, hermanos, es nuestra vida. Si Cristo reina en nuestra vida, nada de lo que ocurra en esta vida nos va a hundir. Nada. Nada. Entonces, cuando a veces vienen las mamitas a contarme sus grandes problemas, y tú no sabes, pastor, y esto y aquello, al final lo único que le digo: ¿sabes qué? Usted es la responsable de esto. Y me miran con una cara de impacto. ¿Cómo es posible que usted? Yo vengo aquí que usted me aliente, que me dé una palabra de autoestima, que me diga unas palabras contra ese esposo ogro que tengo en la casa, y yo vengo que me levante el alma, y usted me dice que yo soy responsable. Sí. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 2. El Señor le escribe al pastor de la iglesia de Éfeso, que no había dejado de trabajar, de servir, de hacer muchas actividades, y en medio de todo eso le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dice: oye, yo entiendo que tienes tantas cosas que hacer. No le dice: oye, que mira quién te ha quitado tu primer amor. El evangelio de hoy, el evangelio light, como le dicen, te pone como una víctima, ¿no? Y ahí está en Facebook un aviso que dice: hoy Cristo te va a devolver todo lo que el diablo cochino te ha quitado. Y ay, sí, que me devuelva ese diablo, que todo lo que me ha hecho. Y nos pone a nosotros como la víctima. Pero cuando tú vas al evangelio, tú no eres la víctima, tú eres el culpable. Solo tus decisiones te han traído hasta hoy. Porque la vida se conforma de decisiones. Pero como una vez le entrevistaron a un hombre sabio, ya muy viejito, que había tenido éxito en su familia, en la vida, y él estaba muy feliz, y le dijeron: ¿cómo hizo usted para llegar a la plenitud de su vida? Y él dijo: con buenas decisiones. Y el entrevistador le dice: ¿y cómo aprendió usted a tomar buenas decisiones? Y él dijo: con malas decisiones.
Eso es lo que nos hace sabios. Nosotros, hermanos, tenemos que primero entender que somos los culpables de nuestra propia condición, para que así podamos nosotros aprender ahora a manejar buenas decisiones. Y si esas decisiones están fundamentadas en Cristo, entonces plenitud, gozo, éxito en la vida. No te sientas víctima. No le eches la culpa al diablo, ¿sí? Que el diablo está ocupado en otras cosas más importantes. No le eches la culpa al diablo, ¿sí? No le eches las culpas a la maldición. ¿Has visto que es famoso? No, que es que estás acarreando maldiciones de tus padres y de tus abuelos y de tus tatarabuelos. Ahora, los culpables son los que ya ni siquiera viven. Por ello estás así. No creas esa mentira. Tú estás así por tus propias decisiones. Pero así como hemos identificado que el problema está en nosotros, también, hermanos, entendamos que la solución está en nosotros. Vivir a Cristo es una decisión. Vivir a Cristo no es, digamos, algo mágico. No es que, pastor, póngame la mano. Ahí a veces me mandan, pastor, ¿puede poner la mano en su pantalla? Yo acá voy a recibir. No es que te vamos a dar un soplido, menos una cachetada para que te caigas al piso. No es que te vamos a ungir con algún poder, sino es decisión. Tú decides cada día levantarte si vas a vivir a Cristo o vas a vivir a ti misma. Tú decides si vas a vivir contemplando a tu esposo o a tus hijos, a personas difíciles o a Cristo. Solo tú. Hermanos, entonces vivir a Cristo tiene que ser una decisión. Y ahí Pablo le dice, estamos en Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Luego, mira, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Saben? De todas las iglesias, hay por lo menos 7 iglesias en el Nuevo Testamento a las que se les escribe epístolas. Y de todas esas iglesias, la iglesia más ejemplar, la más dadivosa, la iglesia más espiritual, ¿cuál era? La iglesia de los macedonios, la ciudad de Filipos. Una iglesia generosa, sacrificial. Es más, en esta carta no vamos a encontrar que Pablo le hace una reprensión a esta iglesia. No vamos a encontrar que tiene que corregir alguna. Es más, hay alabanzas para ellos. Es más, en otras epístolas, por ejemplo en Corintios, 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, Pablo alaba a las iglesias de Macedonia frente a las iglesias de Acaya. Iglesia ejemplar, iglesia dadivosa, iglesia muy espiritual. El único problema que se le encontró a esta iglesia, ¿saben cuál era? El conflicto entre 2 mujeres. Una vez mi pastor me dijo, Jonathan, prepárate porque donde hay 2 mujeres hay problemas. No le entendí. 17 años después en el ministerio ya le entiendo. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Por qué le pide que sean de un mismo sentir? Porque no estaban en el mismo sentir. Ahora, no eran mujeres cualquiera. Les dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces eran mujeres de influencia en la comunidad. Eran mujeres que habían llevado ministerio, ¿sí? Y por eso para Pablo esto era un poco preocupante, porque no solo eran mujeres, sino mujeres de influencia. Y si ellas insisten en este conflicto, eso puede tarde o temprano arraigar un problema para toda la iglesia. Simple. Es interesante que en medio de tantas cosas realmente importantes, Pablo se haya fijado en un asunto pequeño, en un conflicto entre 2 hermanas, 2 mujeres. Pero lo interesante es ver la solución del apóstol cuando le dice,
No le dice que arreglen sus problemas, que vean mitad a mitad las cosas. No le dice que acudan a un psicólogo, a un abogado. ¿Saben qué le dice? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Les está recordando el capítulo 2. En el capítulo 2 le dijo a la iglesia en general que cada uno tenga el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, ¿qué hizo? Siendo en forma o igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo. Ese es el sentir de Cristo. No era ver quién de ellas tenía la razón, sino era acudir a Cristo y descubrir cuál es el corazón de Cristo. Así de sencillo. Entonces, en medio de esto vamos a ver qué es lo que podría traernos el vivir a Cristo. Número 1, versículo 1, firmeza. Firmeza. Dice ahí, estad firmes en el Señor. A veces nosotros no estamos firmes, inestables, sobre todo cuando las mujeres combaten mucho con su aspecto emocional. Están más conectadas al área emocional. ¿Es así? Se pueden desanimar fácilmente. Así como pueden participar efusivamente, también se pueden deprimir muy profundo. ¿Saben? El vivir a Cristo te va a dar firmeza. Incluso para aquellas cosas que no estamos preparados. Yo salí graduado de un seminario y para nada me sentí preparado para la vida que estaba por llevar. Con la salud de mi esposa, con mi hijita, con todo ese mundo de pruebas que me vino. Pero qué importante es haber desarrollado un amor por Cristo. Porque nada en este mundo, ni nadie, tiene la responsabilidad, solo tú eres responsable de abandonar tu primer amor. Hay que aprender, hermanos y hermanas, a cada día a hacerse responsable de eso. Yo decido hoy vivir en la fuerza de mi primer amor. Y entonces Dios te va a dar firmeza. ¿Qué más te va a dar Dios? Verso 2 nos va a dar unidad. La unidad es muy importante. Hasta el mundo dice la unión hace la fuerza. Pero los cristianos que tienen a Cristo a veces no viven unidos. Y la respuesta sigue siendo la misma, porque cada uno no está en el sentir de Cristo. El sentir de Cristo nos va a llevar a la unidad, ¿sí? Luego, versículo 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Saben qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar ánimo en el servicio. Cristo nos va a dar el privilegio de servir en su ministerio. ¿Cuántos quieren servir a Cristo? No hay otra forma, no es un seminario, no son cursos, es vivir a Cristo. Viviendo a Cristo le vamos a servir, no hay otra forma. Verso número 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, gozo pleno. Vivir a Cristo nos va a traer ese gozo pleno que necesitamos. ¿Ves? Regocijaos otra vez en el Señor. ¿Has subrayado cuántas veces aparece esa palabra en el Señor? No está ahí por gusto. No es un mero cliché. Es la razón fundamental de todo el escrito. Si no es en el Señor, no hay regocijo. Así de simple. Versículo, mira lo que dice el verso 6 al verso 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Más que las alabanzas, más que las actividades, más que los programas, lo que va a traer verdadera paz a tu corazón es vivir a Cristo. Pero mira, no solo dice que la paz de Dios gobernará nuestros corazones. Antes de eso dice, por nada estéis afanosos. Y eso es un imperativo. Quiere decir que Dios nos manda a no estar afanosos por nada. Y respóndanme ustedes, mamitas, ¿qué es nada? ¿Qué es nada? Pues nada.
Nada, pastor. ¿Y la comida? ¿Y los hijos? Nada. Nada. Ojo, no dice que te eches al abandono y seas irresponsable. Habla del afán del corazón. Pero no sé cómo entendemos esto. Yo ya digo, tenemos creo que los lentes al revés cuando leemos la Biblia. Porque lo primero que hacemos al levantarnos, afán. Afán. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a cocinar? Ay, ¿qué vamos a vestir? Ay, afán. Si tú comienzas así tu día, olvídate, ese día ya fracasaste. El principio es tan simple: por nada estéis afanosos. Reposa en Cristo. Al levantarte, descansa en Cristo. Dice la Biblia: en paz me dormiré y asimismo, me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Solo Cristo. Solo Cristo. No te afanes por tener más, porque algunos piensan que teniendo más vas a estar más feliz. Al contrario, teniendo más vas a tener más carga, más estrés, más preocupación de que no lo pierdas también. Mejor vive a Cristo. Cada día levántate y di: hoy no me voy a afanar por nada, y cae a los pies de Cristo. Va a ver usted la diferencia. Pero cada día, porque es un mandato, por nada estéis, responsabilidad. No te digo, son tus decisiones. Porque Dios ya te dio la victoria en Cristo. Porque Dios ya hizo una mesa de comunión. Termino con esta reflexión. ¿Han leído el Salmo 23? ¿Sí? Hasta lo sabemos de memoria, ¿no? Ahí está. Lo cantamos también. Pero ¿vivimos el Salmo 23? En primer lugar, la frase Jehová es mi pastor, nada me faltará, no habla de las cosas. En el texto original la expresión es: no nada me faltará, sino Él no me faltará. Pero hoy vivimos distinto. Si Jehová es mi pastor y si Él es el rey, voy a tener cosas de un príncipe. Y ya no buscamos al pastor, sino lo que el pastor ofrece. No, es Él no nos faltará, Él, su presencia. Por eso dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Él no nos faltará. Si Él es nuestro pastor, lo tenemos todo. Todo para ser felices. No puede haber una mujer consagrada a Cristo que esté amargada, estresada, quejándose. No puede. No puede haber insatisfacción, porque Cristo es la plenitud de vida. Él no me faltará. Me puede faltar muchas cosas, me puede faltar el mundo entero, me pueden faltar mis hijos, pero Él no me faltará. Él es mi pastor. Es muy personal. Es mi pastor. No dice nuestro pastor, es mi pastor, porque es personal. Pero en medio del Salmo es interesante lo que él dice: aderezas mesas delante de mí. Esa expresión, aderezas mesas, es prepara un banquete en honor a mí. Es como para invitarte a su mesa de disfrute, de comunión. Pero no se queda ahí. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y uno puede pensar que para disfrutar de la mesa de comunión con Dios, primero que se vayan los angustiadores. Cuando oramos, decimos: Señor, llévatelo, por favor. Tenemos personas muy difíciles y en vez de decir ilumina, decimos: elimínalo, Señor, por favor. No queremos a las personas difíciles, ¿no es así? No queremos que todos cambien para estar bien. Pero Dios dice lo contrario. Yo preparo un banquete de amor, un banquete de gozo, un banquete de regocijo en presencia de tus angustiadores. Cada día el buen pastor va a permitir angustiadores. Pueden ser cosas, pueden ser personas, luchas, cargas, problemas. Lo va a permitir, ¿por qué? Porque nos está puliendo y porque nos está demostrando quién es Él y porque está proclamando su victoria a esos angustiadores. Y tú puedes optar por mirar a tus angustiadores o mirar a tu buen pastor que está con la mesa preparada cada día. Ahora entiendes por qué en Apocalipsis a la iglesia se le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No le dice al incrédulo, le dice a la iglesia: yo estoy aquí a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, personal, si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Yo entraré y cenaré con él. Banquete, comunión.
los angustiadores ahí van a estar. No se van a ir. Pero tú puedes abrazar a tu buen pastor y luego voltear al angustiador y decir, lero, lero, no me haces nada. Porque para mí el vivir es Cristo. Pónganse de pie, por favor. Quiero aprovechar para darles un saludo y un abrazo a las mamitas en este día. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Y Dios llene de dicha su corazón. Pero entiende, mamita, que tienes responsabilidad. No vivas como la víctima, porque Dios ya te ha hecho vencedora, ¿sí? Asume tu responsabilidad cada día. Decide cada día vivir a Cristo. En medio de tus angustias, en medio de todas las cosas que quisieras que no estén, pero ahí están, Dios las va a permitir. Pero tú puedes decidir vivir a Cristo. Nada más va a llenar tu gozo, tu corazón. Nada más te va a dar tanta satisfacción. Solo Cristo. Y lo más importante, vamos a estar tan radiantes de Cristo, de su amor, que vamos a poder compartir. Tenemos tanto amor que vamos a poder dar amor a los demás, que vamos a poder ser de bendición para los demás. Este mundo se pierde, y no por falta de religión. A la vuelta de la esquina hay mucha religión. Se pierde por falta del amor verdadero, porque no le estamos demostrando a Cristo. No le muestres a Cristo solo en un templo. Muestra a Cristo en tu realidad de vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tus quehaceres, porque Cristo es la luz de este mundo. Pero interesante lo que Pablo dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Qué hermoso. No solo es la esperanza, sino es en vosotros. Es que Cristo quiere mostrarse a este mundo como esperanza, pero lo va a hacer a través de nosotros. Así que decide vivir a Cristo cada día, incluso por encima de tus hijos, porque así tus hijos van a ser realmente bendecidos, porque ya no recibirán de tu debilidad, de tu emoción, de tu incapacidad, van a recibir de la plenitud de Cristo que hay en tu vida y en tu corazón. Así que hay que vivir a Cristo. Cierra tus ojos. No sé cuántos de aquí, ya sean mujeres o varones, quizás no han entregado su vida a Cristo aún, pero están cansados ya de esta vida, están cansados de luchar, están cansados de pelear, están cansados de sufrir. Cristo dijo, venid a mí, yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. Si alguien así quiere entregar su vida a Cristo, si alguien quiere consagrar su vida a Cristo, hágalo ahora. No dudes, el que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Este mundo te podrá fallar, nosotros te podemos fallar, Cristo no. Acepta a Cristo, ¿sí? Si es así, puedes acercarte a uno de los líderes acá y le quiero entregar mi vida a Cristo, ¿sí? Y las mamitas que están acá, les pregunto, ¿el gozo de su corazón es Cristo? Cada día. ¿Su plenitud es Cristo? ¿Su primer amor es Cristo? Si no es así, lo primero que tienes que hacer es pedir perdón a Cristo, porque eres tú que dejaste tu primer amor y luego echaste la culpa al mundo entero. Hoy vuelve al primer amor, vuelve a Cristo. Olvida todo lo demás, descansa en Cristo, ¿sí? Estamos aquí para servirle y para adorarle. Gracias, Padre, gracias por este amor que pones en nuestra vida, en nuestro corazón a través de Cristo. Gracias por tu salvación, gracias porque nos llamas una y otra vez a la comunión y al servicio, Dios. Eres tan bueno, eres maravilloso. Perdónanos, Señor, cuántas veces olvidamos nuestro primer amor, cuántas veces decidimos por otras cosas, por otras personas y vivimos insatisfechos. Hoy, Padre, volvemos a tus pies. Hoy volvemos la mirada a Cristo, porque, Señor, queremos que Él sea nuestro vivir, queremos que Él se refleje a través de nosotros, oh Dios. Te pido que llenes el corazón de mis hermanas, Señor. Oh Padre, llénales de tu gozo, de tu paz, de tu aliento, que puedas traer a sus vidas verdadero regocijo, Señor, el que nunca nada ni nadie les podrá quitar, Señor. Fortalécelas, Padre.
Afírmala, Señor. Padre, si hoy alguien quiere entregar su vida a Cristo, recíbele. Confirma su fe, Señor. Reconocemos que no estamos aquí como las víctimas, sino como los pecadores. Y si hay alguien aquí que ha comprendido eso y quiere arrepentirse de sus pecados, Señor, que pueda poner su fe y su corazón en Cristo, tú puedas llevarle al gozo de Dios y a la plenitud completa, Padre. Gracias, gracias. Honramos tu nombre, Señor. Te damos toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén.